Patriota, ¿qué tal en la casa? Más fuerte. Jesús reina. ¿Cómo te sientes esta mañana? Sí, ¿quién está listo para exprimir esas escrituras? Vamos a hacerlo. Oye, antes de que diga nada, ¿me puedes ayudar? Honremos a nuestros pastores principales, el pastor Adam y la pastora Asley, por liderar la iniciativa, por impulsar el rumbo con tanto coraje y tanta visión. Patriot se está expandiendo. Tenemos Alameda, Corona, Newport, Pomona, Rancho. Mientras buscamos a los perdidos, enseñamos a los encontrados y enviamos a los discípulos. Qué divertida serie en la que estamos también, directo fuera de contexto. ¿Quién ha estado llamando a esto directo desde Compton por accidente? Eso está bien. Chido, todos tienen historia. Qué padres presentaciones de bebés. Amor, ¿quieres tener otro bebé? ¿Quieres? No quiero tener otro bebé ahora que vi eso, pero pues vamos a seguir practicando. Pero bueno, hablando de directo fuera de contexto, la semana pasada, si no estuviste aquí, fue el Día de las Madres. El pastor Adam y Asley hicieron un trabajo increíble compartiendo la escritura Filipenses 4:13. Y de lo que hablaba es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo que aprendimos al verlo en contexto es que ese versículo lo puedes declarar cuando te ascienden y también lo puedes declarar cuando te despiden. Porque ese versículo no solo trata sobre el rendimiento, sino sobre la perseverancia. Que Dios nos da la fuerza en cualquier temporada en la que estemos. Así que hoy vamos a continuar con el segundo versículo que a veces se saca de contexto y es Mateo 18, versículo 20. Voy a empezar a decirlo y, si se lo saben, díganlo de memoria, porque donde dos o tres están. ¿Sí? ¿Ya están listos para tener iglesia? Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. He escuchado este versículo tantas veces y pueden ir buscando Mateo 18. Vamos a verlo en su contexto. Y muchas veces escucho este versículo en estudios bíblicos o servicios de oración. O cuando recuerdo que de niño solíamos tomarnos de las manos en círculo y orar. Y la gente decía, donde dos o tres están reunidos en mi nombre. Ya saben, y está bien cuando citamos ese versículo. Hoy vamos a profundizar más en el contexto de ese versículo. Así podemos declararlo, porque cuando oramos en comunidad, nuestra fe se fortalece. Hay algo especial en la adoración en comunidad. ¿A poco no estuvo increíble la adoración hoy? Levantamos las manos, nos rendimos al poder del nombre de Jesús. Y lo que estamos declarando hoy, al ver este versículo, es que hay más poder en el nombre de Jesús que en la cantidad de personas. Así que hoy nos vamos a enfocar más en el nombre de Jesús, pero cuando lo vemos en contexto, este versículo no trata sobre los servicios de la iglesia. Este versículo trata más sobre las relaciones dentro de la iglesia. Este versículo trata más sobre que Jesús está presente con nosotros cuando aplicamos principios bíblicos para confrontar a alguien que no se arrepiente de su pecado. Así que al ver el contexto, vamos a darnos cuenta de lo serios y sobrios que son estos versículos. Sabes, hay algunos pasajes de la Escritura que cuando los lees te hacen sentir bien. Y hay otros pasajes de la Escritura que cuando los lees te hacen sentir libre. Y hoy vamos a ver una selección de versículos donde oramos para que, después de esto, nos sintamos libres. Amén. Y el poder del nombre de Jesús tiene que estar presente, porque es un reto para los cristianos ponerse de acuerdo en cualquier cosa. Ahora, no sé cómo sea en el campus de Rancho, pero el campus de Pomona ya tiene mucha práctica, asegurándonos de que estamos de acuerdo y enfocados en la unidad del campus. Así que voy a compartir tres cosas, solo para probar a ver. A medida que nos expandimos a otros campus, ¿estamos de acuerdo en algunas cosas fundamentales? Bueno, aquí va la primera pregunta. ¿Qué prefieren, las papas de McDonald's o las de In-N-Out? Hay división en la iglesia. Las papas de McDonald's arrasan, son mucho mejores que las papas de In-N-Out. Así que si tuvieras una double double con papas de McDonald's, eso sería la gloria, ¿no? Bueno, pues no nos está yendo muy bien, no nos va muy bien. Voy a necesitar a Mateo 18, la iglesia. Lo segundo, será más difícil, creí que nos iría mejor en el primero. ¿Cuál gana? ¿Cacahuate y mermelada o jamón con queso?
Un sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada para perros es mejor que un sándwich de jamón y queso. Iglesia, digan amén. Aquí va la última, Drake o Kendrick. Pregunta trampa. No sé quiénes son esos hombres. Yo solo escucho al pastor Daniel, a Rachel y a Kaká. De mi Alameda, escucho música de adoración. Oigan, pongámonos de pie para honrar la palabra de Dios, que ha transformado nuestra vida, y reconocemos que el catálogo de Drake es mejor que el de Kendrick, pero si tienes 18, voy a leer los versículos 15 al 20. Estoy leyendo de la ESV, o pueden ver en las pantallas. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas entre tú y él. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, díselo a la iglesia. Y si se niega a escuchar incluso a la iglesia, considéralo como un gentil y un recaudador de impuestos. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Oremos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por nuestra familia. Gracias porque tu palabra tiene el poder de darnos la perspectiva correcta. Oro en el nombre de Jesús para que nos animes. Fortalécenos, redargúyenos. Gracias sobre todo por la transformación y libertad de estos mensajes. Gracias, Espíritu Santo, por guiarme. Será como una reunión individual con cada persona presente. En el nombre de Jesús, amén, amén. Puede sentarse. Y como ves, al analizar estos versículos en contexto, ¿notas cómo cambia el tono? La cosa se pone muy seria, porque lo primero de lo que estamos hablando es el pecado, y luego hablamos de cómo responde la iglesia a las personas que están en pecado, pero se niegan a escuchar el consejo y se rehúsan a arrepentirse. Así que cuando dice que 2 o 3 se reúnen en mi nombre, significa que Jesús está de acuerdo con los principios bíblicos establecidos cuando confrontamos a alguien con pecado no arrepentido. Ahora, aquí está el asunto con Mateo 18, porque en la cultura de la iglesia usamos mucho la expresión Mateo 18. Y puedo tomarme un momento para enseñarlo de manera práctica. Hola, buenos días. ¿Debería enviarte un correo? Bueno, entonces me voy a tomar el tiempo para enseñar de manera práctica la línea principal de Mateo 18. Si reduzco Mateo 18 a una sola frase, sería características de la comunidad del reino. Jesús estaba hablando de lo mismo a lo largo de todo Mateo 18. Así que tengo un par de puntos clave para ver cómo llegamos hasta aquí. Mateo 15. ¿Listos? Gracias. Si vemos los versículos del 1 al 3, empieza diciendo intercomunión, no competencia. Porque si miras el versículo 1, los discípulos comienzan diciendo, Jesús, oye Jesús, ¿quién es el más grande? Y Jesús dijo, ¿quién es el más grande? Si eres como este niño, si te arrepientes y cambias, entonces entrarás al reino de Dios. Porque Él está diciendo que la grandeza, en los versículos 4 al 6, es la humildad de un niño. Porque lo que Jesús haría es decir, oye, dejen de competir por ver quién es el más grande. Yo soy el más grande. Lo que pueden hacer es tener la actitud de un niño. Y Él trajo a ese niño al centro de ellos. Y lo que estaba haciendo era usar a ese niño como un sermón, una ilustración, como un modelo para todos nosotros. Permitiríamos que Jesús interrumpiera nuestras vidas, que nos pusiera frente a la gente para que Él recibiera la gloria en nuestras vidas. Eso fue lo que pasó ahí. Y luego, mientras tiene a ese niño ahí, va a enseñar aún más. Si quieren ser grandes, vean el versículo 5 y 6. Sean ejemplo, no estorbo. Porque estamos en la comunidad del reino, necesitamos comportarnos de cierta manera donde siempre estamos matando el pecado. Y por eso, en los versículos 7 al 9, dice, corta lo que alimenta la tentación. Hablaremos de eso un poco más adelante,
pero el pastor Adam enseñó sobre eso hace unas semanas, sobre ese lenguaje hiperbólico donde hay una agresividad, algo agresivo, como una exageración sobre cómo deberías tratar algo. Así que deberíamos estar matando el pecado todo el tiempo, ya que somos parte de una comunidad del reino. ¿Por qué? Porque vamos a leer del 10 al 14. No es el deseo del Padre que nadie se desvíe. Y por eso, cuando lees los versículos 10 al 14, ves que Dios dejaría a las 99 por la una. Porque le duele a Dios cuando alguien se desvía por el pecado. Y así es como llegamos ahora a los versículos 15 al 20. Porque Jesús nos está enseñando, entonces, cómo debemos comportarnos cuando vemos a una oveja que se ha desviado por el pecado. Ahora ves que a través de la línea de Mateo, capítulo 18, eso nos pone en el contexto de los versículos 15 al 20. Así que voy a compartir 3 puntos que nos ayudarán a trazar los principios y los pasos de Mateo. El capítulo 18 nos enseña cómo confrontar bíblicamente a alguien cuando está en pecado. Y el punto número 1 es, la corrección es la prueba de la conexión. La corrección es la prueba de la conexión. Esto es lo que he aprendido en mi camino de fe. La duración de una relación no equivale a la profundidad de la relación. La profundidad de una relación se basa en cuánta corrección permitimos entre nosotros. Así que si estamos conectados con personas y nunca hay corrección como parte de la conversación, eso significa que la comodidad es la base de la relación. Lo cual está bien, porque no todas las relaciones tienen profundidad. Pero quiero aclarar que estos principios están expuestos para los cristianos. Amén. Esto es lo que quiero hacer. Quiero mirar a Mateo 18, versículo 15. Y quiero analizar cada frase porque el primer paso es fundamental. ¿Alguna vez has ido a la universidad y te has encontrado con cursos prerequisito que debías tomar antes de pasar al siguiente nivel? Lo que termina pasando en la cultura es que somos una cultura a la que le gusta saltarse pasos. Y lo que pasa es que Jesús está diciendo, oye, no te saltes los pasos. Paso 0, cada vez que te ofendas, ora a Dios. Y luego, el paso 1, confrontas a tu hermano o hermana. Ahora, si vemos el contexto aquí. Bien, aquí vamos. Si vemos el contexto, primero dice, si tu hermano, todos digan hermano, cada vez que ves la palabra hermano en la escritura. Eso significa que Dios es nuestro Padre, entonces somos hermanos espirituales y hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces, lo que esto está diciendo es, trata a los cristianos como cristianos. Esto es una distinción para decir, oye, no puedes usar los principios de Mateo 18 con ateos. Así que las personas que no siguen a Jesús, las personas que no conocen la palabra de Dios, se supone que ellos nos van a ofender. Se supone que lo hagan porque están viviendo vidas fuera de la comunidad del reino. Esto es para personas que están dentro de la comunidad del reino, que profesan ser cristianos, pero no actúan conforme a los valores que predican. Así que dice, si tu hermano peca. Ahora, si vemos la palabra pecado en griego es amatano, y lo pronuncié mal, pero está bien. Es un término de arquería. Así que si vemos a un arquero, y cuando hablamos del pecado, nuestra vida siempre debería estar apuntando hacia Dios. Así que el centro del blanco es la obediencia. Entonces, esto de aquí está diciendo, oye, esta es una persona que falla al estándar de Dios, no al tuyo. Así que le aplicaré Mateo 18 a esa persona por hablar de más. Espera, esa es tu preferencia. Ella me gusta mucho. Soy un Mateo 18 allí. No, no, no. Aquí hay una excelente prueba que podemos realizar. Cuando te sientas herido, irritado o ofendido por la forma en que alguien actúa, cuando ores a Dios, pregúntale, ¿acaso eso también te duele en el corazón? Porque a veces Dios dice, no, eso es tu orgullo. Y a veces Dios dice, sí, enfréntalos. Así que si tu hermano o hermana, alguien de la comunidad de Dios, anda lanzando balas perdidas, o sea, no está dando en el blanco con Dios, lo que tienes que hacer es ir con esa persona y decirle su falta, solo entre tú y él. Esa es la parte más difícil de todo esto. Porque lo que Jesús está diciendo es, habla con ellos, no sobre ellos. Cuando vemos algo que está fuera de los valores cristianos, es muy tentador decir, ¿viste lo que hizo el pastor Kenny la semana pasada?
y no entiendo a dónde va. Todos esos susurros y murmullos. Y Dios dice, espera, tal vez como respondes a ese pecado es peor que el pecado visto. Dice que esta es la prueba. Todos dicen, escucha, le ganaste a tu hermano. Este es el punto clave. Pone a prueba los motivos por los que actuamos así. Mateo 18 años. Al ofendernos dejamos de hablar. Me dañas y ya. No, lo que está diciendo es no. Si alguien te lastima en este pecado, enfréntate a ellos porque los amas como yo te amo. Así que ese es el motivo de Mateo 18. Quiero la hermandad. Quiero la hermandad y la cercanía entre hermanos y hermanas que podemos tener es tan cercana como lo estamos con Cristo. Así que esta es una oportunidad para guiar a alguien de regreso a las Escrituras. Por eso la prueba de la corrección, la conexión. Ahora, veamos la palabra escuchar en griego para entender qué significa. Como en Mateo 18, cuando alguien no te escuchó. No escuchaste porque no cambiaste. Así que escuchar en griego significa obedecer y responder a lo que se oye. Bíblicamente, escuchar a menudo está ligado a la obediencia. Así que el objetivo del primer paso de Mateo 18 es, oye, has confrontado a alguien que está equivocado. Y cuando los has confrontado, han respondido con arrepentimiento. El arrepentimiento significa un cambio de mentalidad y un cambio de dirección. Y cuando vemos eso, ahora el primer paso está completo, porque ya no tenemos que avanzar más, porque he recuperado a mi hermano, he recuperado a mi hermana. Así que déjenme mostrar cómo se vería eso antes de pasar al punto 2. Supongamos que estamos en una fiesta, el pastor Garfield y yo. Y el pastor Garfield y yo estamos en una fiesta, y el pastor Garfield se está soltando un poco. Quiero decir, están sonando sus canciones favoritas y él, no sé, ¿verdad? Y luego, no me gusta cómo le habla a su esposa. La forma en que le habla no honra a Jesús ni a mi hermana. Y mira, conecta, la corrección prueba nuestra conexión. ¿Por qué es más fácil para mí ir con mi hermano y decirle, oye, ¿ves cómo está actuando el pastor Garfield ahorita? Ni siquiera me gusta eso. ¿Cómo es que ella permite eso? Pero tal vez Dios nos está permitiendo verlo para probar nuestra conexión con Él. ¿Tengo el valor de ir con mi hermano en la fe y hablarle sobre lo que vi? Exacto. Así que cuando el primer paso se da correctamente, tengo un juicio sobrio porque yo también soy cristiano. Y permito que otros hermanos y hermanas me corrijan. Así que tengo una actitud humilde cuando voy a corregir a alguien más. Y el objetivo de eso es, oh, hombre, estaba actuando medio. Bueno, ¿sabes qué? Lo planeé. Arrepentido, hablaré con mi esposa y mi hermano. Y nadie más necesita saberlo. Ahora, ¿qué pasa si el primer paso no funciona? Me alegra que lo preguntes. Lo preguntaste con fe. Entonces necesitamos pasar al segundo paso. Necesitamos una responsabilidad progresiva cuando el primer paso no funciona. Y por eso el punto número 2 es, la rendición de cuentas es protección, no castigo. La rendición de cuentas es protección, no castigo. Oye, Christine Kane lo dice de esta manera. Un verdadero amigo arriesga tu incomodidad temporal por tu crecimiento a largo plazo. Vamos a ver los versículos 16 al 17 mientras pasamos al segundo paso, porque el primer paso no tuvo éxito. Y dice, pero si no escucha, hiciste el primer paso, fuiste con la persona a solas y no escuchó. Lleva contigo a una o dos personas más, para que todo asunto se resuelva por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, díselo a la iglesia. Y si incluso se niega a escuchar a la iglesia, considéralo como un gentil y un recaudador de impuestos. Lo que está haciendo Jesús es que también está usando el contexto del Antiguo Testamento, porque si nos vamos hasta Deuteronomio 19, versículo 15, Jesús está citando lo que sucedía en Deuteronomio 19. En Deuteronomio 19 hay una comunidad que quiere seguir a Dios y están tratando de distinguir entre asesinato y homicidio involuntario. El asesinato es como matar a alguien intencionalmente. Homicidio involuntario, maté a alguien en un arranque de pasión o fue un accidente. Y en el versículo 15 del capítulo 19 de Deuteronomio dice lo mismo. Con 2 o 3 testigos se establecerá una acusación.
Y por eso necesitamos ver la Biblia en todo su contexto canónico para reconocer que el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Correcto, así que Jesús está enseñando esto, para que lo usemos, pero esto ya se había modelado incluso desde el Antiguo Testamento. Ahora hablemos de esta palabra, responsabilidad. Y la razón por la que quiero hablar de esto es porque quiero ayudar a que sea un término cool en la iglesia, porque realmente lo es. Se trata de protección, no de castigo, y esto es lo que diré. Si buscas la responsabilidad de manera proactiva, entonces no tendrás ciclos en los que te tengan que hacer responsable. Así que aquí está el asunto. Tienes cuentas y tienes habilidades. Entonces, la responsabilidad es nuestra autoconciencia y nuestra humildad dentro de la comunidad cristiana. Reconocer que no tengo las habilidades necesarias para manejar la cuenta que se me ha asignado. Por ejemplo, una cuenta que tuve hace tiempo era ser el encargado de la alberca. No tenía la habilidad para ser el encargado de la alberca, así que mi esposa me hizo responsable y me despidió, y empezó a llamar a otros encargados de alberca porque esa cuenta era demasiado para mí, y terminamos gastando mucho más. Quería ahorrar sin contratar ayuda. Tras vaciar la alberca 3 veces y casi tener caimanes en el patio, ocupé ayuda. De chavo, trabajé en Pizza Hut. Hacía mis propios impuestos. La responsabilidad siempre está conectada al valor. Cuanto mayor es tu valor, mayor responsabilidad necesitas. Si ignoras la responsabilidad, estás ignorando el valor que Dios le ha asignado a tu vida. Joven, repartía pizzas y mis impuestos. No ganaba tanto dinero, pero al crecer el trabajo y con nuestros negocios, tenemos un contador. Y ese contador revisa todos nuestros libros y me hace preguntas sobre mi pasado. ¿Qué tan tonto sería si al estar con mi contador y él me dice, oye, cuéntame de tus gastos de marzo? Le digo, el Señor sabe. No me juzgues, esto es entre Dios y yo. No, Él está contratado para cubrirme porque tiene la habilidad de manejar cuentas que yo no puedo manejar. Así que cuando hablamos del primer paso, hay un hermano o una hermana que está en pecado y hay una cuenta que no pueden manejar. Y quiero ilustrar eso invitando a Darius a subir al escenario. Vamos a darle un aplauso a Darius mientras sube al escenario. Elegí a Darius, antes entrenábamos, pero ya ven que ya no. Nosotros, o sea, responsabilidad. O sea, bueno. Entonces, acuérdense, necesitamos buscar la rendición de cuentas en vez de que nos la impongan. Cúlpenos. Y entonces lo que termina pasando es la rendición de cuentas. Déjame cuidarte. En el gym veo gente cargando su máximo. Ni lo conozco, pero como somos el gimnasio, oye, disculpa, ¿me cuidas mientras levanto? Así debería ser en el reino de Dios. Tengo una responsabilidad que no sé si puedo manejar. Entonces, como quien lo cuida y supervisa, lo animo a soltar lo que no puede manejar. Esto está muy pesado. Ahora, lo que quiero que veas es esto. Primer paso de Mateo 18. Es el peso y pecado que nos enreda al ser cristianos. Como hermanos, me acerco. Si el paso funciona, no cargues con eso. Arrepiéntete. Suelta esa barra. Y cuando la suelta, se habla en serio en la iglesia. Y cuando la suelta, la bajas. Él es libre y solo Darius y yo no sabemos. Ahora, digamos que en esta situación, él no se arrepiente. Yo vengo y quiero ser un apoyo. Quiero ayudar a este hermano. No lo juzgo. No hablo mal de él. Pero trato de decirle que va a haber una responsabilidad progresiva si no suelta esto. Afecta matrimonio y testimonio. Suelta esto. En el paso 2, necesito a 2 o 3 personas más aquí. Así que llamaré a mis hermanos en Cristo. Ahora, el punto es, al pedir cuentas, buscamos gente con valores del reino. Si me ofenden, confronto. No quiero traer cuates que me den la razón y lo golpeen. No quiero marcarle a mi tío y decirle qué pasó. Pues te aguantas. Mis hermanos tienen reputación y valores cristianos para ayudar a este hermano. Afecta tu matrimonio y testimonio. Si debes dejar este pecado, hermano,
hazlo. Pero él se niega. No se arrepiente, sigue aferrado al pecado y está ignorando a la comunidad. Ahora tengo que llevarlo a la iglesia. Voy a pedirle al pastor Kenny que pase. Le pediré al pastor Garfield que pase. Cuanto más tiempo se aferra al pecado, el pecado empieza a aferrarse a él. A esto se le llama una fortaleza. Y ahora está atado y está conectado con ese pecado. Y lo que pasa es que mientras más tiempo paso tratando de manejar esto, yo también empiezo a enredarme. Empiezo a ceder. Ay, solo ven a la iglesia, no es para tanto. Sí es importante porque afecta al cuerpo de Cristo. Así que lo que pasa es que cuando venimos y se lo decimos a la iglesia, la razón por la que lo hacemos no es para avergonzarlo, sino para mostrarle. Si te aferras a tu pecado, vas a perder la comunidad. Estás ignorando a Cristo, estás ignorando tu hermandad. Tienes una fortaleza, usa la comunidad. Cuando no lo hace, la Biblia dice, trátalo como a un gentil y a un recaudador de impuestos. ¿Qué significa eso? Cuando alguien está atado a su pecado, ponemos límites. Así que lo que hacemos es decir, ya que ignoras a Cristo, dices que eres cristiano, pero ignoras a Cristo con tu pecado. Tenemos que seguir adelante. Y lo que hacemos es separarnos de esta persona. Ahora, esto no es separarse de alguien que no dice ser cristiano. Esto es separarse de alguien que dice llamarse hermano, que dice llamarse hermana, que va a la iglesia. Pero cuando los confrontamos por su pecado y no se arrepienten, necesitan sentir el dolor del aislamiento, necesitan sentir el dolor de las consecuencias. Esto es bíblico. Esto pasó en 1 Corintios, capítulo 5. Pablo está confrontando a la iglesia. Una iglesia sumamente dotada en Corinto, pero no se confrontaban entre ellos por su pecado. Leamos primero de Corintios, capítulo 5. Dice, se reporta inmoralidad sexual entre ustedes que ni los paganos toleran. Y un hombre tiene a la esposa de su padre y ustedes son arrogantes. ¿No deberían más bien estar lamentándose que sea expulsado de entre ustedes el que ha hecho esto? Vamos al versículo 5. Dice, entreguen a ese hombre a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, ¿qué estaba pasando? Lo que está pasando aquí es 1 Corintios 5, versículo 5, donde esto no es que seamos malos. Esto no es que no estemos mostrando el amor de Jesús. Esto es tratar a alguien que no se arrepiente de manera bíblica. Bíblicamente, necesitamos proteger a la comunidad. Oramos para que se arrepienta, pero como está atascado en su pecado y no quiere soltarlo, necesita sentir el peso de sus decisiones. Por eso, si vemos el versículo 11, vamos a ver el versículo 11. Pero ahora les escribo que no se asocien con nadie que se llame hermano. Si es culpable de inmoralidad sexual o de avaricia, o si es idólatra, difamador, borracho o estafador, ni siquiera coman con una persona así. Por eso dice que lo traten como a un gentil o un recaudador de impuestos, mostrando que hay una diferencia entre la comunidad cristiana y la comunidad secular. Uno de los problemas que sucede hoy en día es que lo mezclamos demasiado. Bueno, tenemos compasión, pero no estamos siendo bíblicos. Bíblico, lo que significa es que debo permitir que sufra las consecuencias porque no se ha arrepentido. Ahora, déjenme también dar un ejemplo de lo que pasa cuando hacemos una purga, porque a esto se le llama purgar. Y en un momento tendrá sentido. Hechos capítulo 5 es un ejemplo. Ahí está la historia de Ananías y Zafira. Ellos mintieron en la iglesia, le mintieron al Espíritu Santo. Y cuando fueron confrontados por los líderes de la iglesia, cayeron muertos en el servicio. En Hechos capítulo 5, cuando leí esos versículos por primera vez, sentí más temor de Dios. Es como, wow, así de santo es Dios. Así es como se ve mentirle al Espíritu Santo. Y luego me dio curiosidad cuando vi Hechos capítulo 5, versículo 11. Esto es lo que dice aquí. Ok, y además, no, Hechos capítulo 5, versículo 11. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron estas cosas. Lo que pasa es que cuando nos separamos de un hermano, hay otras personas en la comunidad con pecados secretos. Y cuando nos damos cuenta de que la iglesia no se anda con juegos, más gente empieza a arrepentirse en el reino de Dios. Leo esto y pienso, ¿quién iría? Gente muriendo. Checa esto. La iglesia creció. Hechos 5:14 dice que más que nunca se unían al Señor multitudes de hombres y mujeres. ¿Por qué?
Porque los cristianos quieren la palabra de Dios. Los cristianos quieren santidad en la iglesia. Los cristianos quieren que se trate el pecado. Y si vamos a hacer una iglesia que sigue creciendo y expandiéndose, tenemos que tratar el pecado bíblicamente. Aplaudan a la iglesia y digan, fuera. Así de incómodo es esto, a veces. Porque tienes un número de celular, pero bíblicamente no puedes llamarle. Él necesita estar enfrentándose a Dios en este momento. Está atorado, está en una fortaleza y hemos intentado, pero necesitamos honrar al Señor. De pastor, Kenny me dijo, mira, tu compasión está aquí, tu sabiduría igual. De ahí viene este mensaje. Es sabio separarse porque el punto número 3 son los límites. Busca el arrepentimiento, no el rechazo. Él lo va a tomar como rechazo porque no está mirando a Cristo. Dios va a usar ese dolor y, con suerte, Él decidirá, la decisión está en sus manos, si va a Jesús o no. Sigamos leyendo antes de terminar. Vean lo bíblico que es esto. Esto es raro. Quiero conectar esto con el Antiguo Testamento. Cuando Pablo dijo, expulsen al malvado de entre ustedes, veamos las 9 veces en Deuteronomio donde aparece la frase, elimina, quita el mal de en medio de ti. Esto es algo serio. Lo que esto está diciendo es que si vamos a tener comunidad, porque recuerden, Deuteronomio trata de los hijos de Israel que ahora son libres, ya no están en esclavitud, pero no saben cómo vivir en libertad. Y parte de la manera de mantenerse libre es tomar el pecado en serio. Y por eso es que se debe eliminar el mal de entre ustedes. Elimina el mal de entre ustedes. Ahora, lo que tenemos que hacer es pensar, ¿qué necesito eliminar en mí? Una cosa es decir, sí, tú necesitas cambiar. Tú necesitas cambiar. Pero es otra cosa decir, Señor, examina mi corazón. 3 los límites buscan arrepentimiento, no rechazo. Déjenme decir esto, en verdad les digo, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Lo desatado en la tierra quedará desatado arriba. Si 2 de ustedes piden algo de acuerdo, mi Padre se los concederá. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hagamos un repaso del proceso de Mateo 18. Así que el paso 0 es, estoy ofendido. Voy con Dios, voy con Dios. ¿Esto es pecado? ¿Necesito confrontar? Tu orgullo te detiene. B. Iré con ellos. Busco arreglarlo. Falla. 2. Testigos. 3. La iglesia. Ahora, déjame hablar del paso 3 por un momento, porque en el paso 3, al llevarlo a la iglesia, cuando leemos la Biblia, tenemos que reconocer que la Biblia no está escrita para nosotros, pero sí está escrita para nuestro beneficio. Así que cuando dice, díselo a la iglesia, tenemos que pensar en el contexto cultural. ¿Cómo era la iglesia en aquel entonces? La iglesia en ese tiempo se reunía en casas. Así que lo que haces es compartirlo con el cuerpo local de creyentes. No se refiere a que, al decir, díselo a la iglesia, si alguien peca, le digamos a las 14,000 personas en los campus, oigan, antes de predicar, quiero contarles sobre Patriarcal Alameda. Hay una joven. Eso sería absurdo. Pero invitamos a los líderes disponibles para que nos brinden su sabiduría. Ahora, déjenme compartir porque a veces el proceso no funciona. La razón en ese entonces era decírselo a la iglesia y luego excomulgar a la persona de la iglesia. Porque en el primer siglo, si te excomulgaban de la iglesia, no había otra iglesia a la que pudieras ir. Así que todos en la comunidad sabían que habías rechazado a Cristo y rechazado a la comunidad. Así que el dolor es más intenso. La vergüenza es más intensa porque no hay iglesias en otras esquinas ni en otras cuadras. Está esta iglesia y está en esta ciudad y es la única opción. Así que si rechazas esa comunidad, rechazas a Cristo y eres excomulgado. Pero si pensamos en 2026, ¿cuántas veces ha habido personas atrapadas en el pecado, atadas, justo así? Se les hace responsables según Mateo 18.
Se niegan a escuchar al pastor, se niegan a escuchar a la iglesia y se van directo por la autopista Tin y van a la siguiente iglesia, llevándose su pecado y su esclavitud con ellos. Por eso dice, cuéntaselo a la iglesia, porque en el reino de Dios los pastores deben hablar con otros pastores. ¿Por qué? Porque necesitamos proteger a las ovejas. No podemos permitir que los anfitriones fuertes no solo falten en Patria, sino en Water and Life, de Rock o iglesias vecinas. Somos la iglesia universal. Déjenme explicarlo en un lenguaje muy sencillo y luego vamos a cerrar porque creo que Darius necesita descansar. Atar y desatar. Recuerdo haber leído eso de niño. Recuerdo haber leído eso en la escuela bíblica. Y yo pensaba, ¿qué significa eso realmente? Entonces, lo que pasa es que uno está atado en el pecado, límites. Eso significa que si estás atrapado en tu pecado, yo estoy acá, porque los límites son mi capacidad de amarte y amarme a mí al mismo tiempo. Te quiero, pero eres tóxico. Y tenemos la libertad para eso. Entonces, lo que pasa es que si Él se hubiera desatado del pecado, siendo que fuimos bíblicos y seguimos el proceso, Jesús está presente en el proceso. Espiritualmente, con la iglesia aquí, Jesús también. Jesús dice, concuerdo, le toca a Él. Si se libera de esto, daré perdón, restauración y libertad. Eso es lo que está diciendo. Por eso dije, el cielo lo respalda. Pero dice, lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Esto es serio porque está diciendo que si Él decide quedarse atado, entonces el cielo está de acuerdo con eso y también le da la espalda. No hay misericordia, no hay perdón porque esta persona está rechazando a Dios. Esta persona está rechazando a la comunidad. Y lo que esto está diciendo es que cuando la iglesia honra la Biblia, la pelota está en su cancha, pero oramos. Así como en 1 Corintios 5, donde dice, oye, entrégalo a Satanás para que su carne muera, pero su espíritu sea salvo. Por eso no estamos orando por restauración. Por eso no lo estamos invitando a un grupo de vecinos. Por eso no viene a la iglesia, debe enfrentar ese pecado, hablar con su esposa y asesorarse. Y si tomáramos el pecado más en serio, nuestra iglesia estaría mucho más sana. Pero a veces tenemos tanta compasión que decimos, no puedo verlo luchar. Pero una vez que ves de lo que el Señor te ha librado y el proceso por el que tuviste que pasar cuando fuiste humillado, entonces reconoces, el Señor me liberó. Y fue el poder del nombre de Jesús. No fueron los compás. Solamente fue Jesús. Así que el orgullo necesita un muro, el orgullo necesita dolor, el orgullo necesita aislamiento. Y en ese aislamiento, la comunidad de Dios está protegida. Quiero cerrar compartiendo esto. ¿Se puede sentar derecho, Señor? Todavía no aplaudan. Él sigue en pecado. La razón por la que le pido que se siente así es porque cuando estaba orando esta mañana, me imaginé a personas en nuestra audiencia en todos nuestros campus, sentados así, escuchando el contenido. Pero en lo oculto, ¿hay algún pecado secreto en tu vida? Este hombre, esta mujer, necesita clamar a Dios por arrepentimiento. Y la iglesia debe ser un lugar seguro donde, cuando vemos a las personas clamar en arrepentimiento, eso es lo que le da gloria a Dios. Uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia es Proverbios 28, versículo 13. Y lo que dice Proverbios 28 es, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Pongan atención ahora. Los sermones solo sirven aplicándolos. Así que si estás afuera, si estás adentro, si estás sentado aquí, ¿qué carga llevas hoy? ¿Qué fortaleza tienes? Porque esto es lo que pasa. Primera de Corintios 5. Esto sucede cuando no aplicamos Mateo 18 en nuestra propia vida. Déjenme explicar. Primera de Corintios 5 lo aparta de la comunidad. ¿Por qué? Porque en Mateo 18, versículo 8, no cortamos nuestro propio pecado.
Así que voy a poner Mateo 18, versículo 8 en las pantallas. Y esto es antes de siquiera tratar con el proceso. Mateo capítulo 18, versículos 8 al 9, dice: y si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo. Todos digan: córtalo, échalo fuera. Es mejor para ti entrar a la vida mutilado o cojo que tener 2 manos o 2 pies y ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y échalo fuera. Porque es mejor para ti entrar a la vida con un solo ojo que tener 2 ojos y ser arrojado al infierno de fuego. Permítanme decir esto y terminamos en oración. En Mateo 18, este hermano empezó sin cortar su propio pecado. Y como él o ella no cortó su propio pecado, entonces tuvimos que confrontar a esa persona en ese pecado. Como rechazaron a Dios y rechazaron a la comunidad, ahora es una fortaleza. Y ahora hay límites, pero todavía hay esperanza, porque Jesús responde a un clamor de arrepentimiento. Y quiero darnos, como iglesia, como familia, una oportunidad para aplicar este mensaje. Quiero que todos cierren los ojos por un momento. Y quiero que te imagines. ¿Cuándo viste a mi hermano sentarse con el peso y el pecado enredados en sus manos? ¿Con qué está tratando Dios contigo en este momento? Si estás afuera, si estás en la cafetería o adentro, quiero desafiarnos. Vamos a ejemplificar el poder en el nombre de Jesús. Es una cosa al principio del servicio levantar las manos y decir que hay poder en el nombre de Jesús. Alcen manos, denle gloria, porque la confesión es el lenguaje de amor de Dios. ¿De qué pecado necesitas arrepentirte esta mañana? ¿Qué peso te está agobiando en este momento? Lo siento en el ambiente, siento sus estómagos. Lo que les voy a pedir que hagan a la cuenta de 3. Porque quiero que oremos juntos como iglesia. Pero si eres tú, no estoy preguntando sobre tus asuntos, solo estoy pidiendo tu valentía. Tú sabes a quién le estoy hablando. No me importa si es solo una persona, pero creo que serán muchos más. Si hay algún pecado impenitente en el que estás atrapado ahora mismo y quieres clamar a Dios en arrepentimiento, quieres clamar a Dios en perdón, a la cuenta de 3, simplemente te pondrás de pie dentro, fuera, en el café. 1, 2, clamemos por arrepentimiento. 1, 2, 3, pónganse de pie. Si hay aspectos de tu vida en los que todavía no tenemos que aplaudir, Este es un momento muy serio. Aplaudo el valor que hay en este lugar. Hay personas de pie por todo el santuario. Hay personas de pie afuera. Hay personas de pie en la cafetería. Hay personas de pie en todos nuestros campus. Y comenzamos el servicio con las manos levantadas hacia el cielo. Terminemos el servicio invitándolos a que levanten sus manos hacia el cielo. Esta es una postura de confesión. Esta es una postura de misericordia, de libérame Dios y de lo admito. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tú dijiste en tu palabra en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te doy gracias por el valor que hay en este lugar, en este momento, Padre Dios. Te doy gracias porque las fortalezas se rompen ahora mismo en el nombre de Jesús. Confesamos nuestro miedo y se rompe ahora mismo. Confesamos que nuestra vergüenza se rompe ahora mismo en el nombre de Jesús. Oro en el nombre de Jesús para que rompas la lujuria en nosotros ahora mismo. Cosas que nuestras manos han tocado, cosas que nuestros ojos han visto, te doy gracias en el nombre de Jesús. Y no vamos a tener gusto por eso, no vamos a tener deseo por eso. Nos estás limpiando por tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias porque ya no dependeremos de cómo nos traten las personas. Reconocemos que fue nuestra culpa. Nosotros somos el problema. Somos los que nos hemos desviado y estamos suplicando y pidiendo tu misericordia. Estamos pidiendo tu perdón conforme a tu palabra. Te doy gracias porque la libertad es desatada. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque las fortalezas se rompen ahora mismo en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque la gente está cambiando su manera de pensar acerca de ti. Eres un Dios santo. Eres un Dios justo. Tú no juegas con el pecado. Perdónanos por ignorarte.
Jesús. Perdónanos por pedirte que nos bendigas mientras maldecimos tu nombre con la manera en que vivimos. En el nombre de Jesús, ¿puedes hacer santa apatría? ¿Seremos sacrificio santo? Sea grato ante ti, Dios. Gracias por multiplicar tras este rezo. Oro por quienes están de pie, que sientan que las cosas cambian en sus vidas. Tú aún no has cambiado su circunstancia. No importa. Nos libraste. Avanzamos. Confesado el pecado, alzando las manos, urge hablar con alguien de confianza. Hay que avanzar el 4 de junio, visitar vecinos y bautizarnos el 24 de mayo. Gracias. En el nombre de Jesús, te tomaremos más en serio y daremos pasos en nuestro caminar de fe. Declaramos libertad, declaramos transformación, declaramos liberación. Gracias por limpiar nuestra iglesia. Gracias por el perdón. Y oro por todos aquellos que verán a personas que se han arrepentido. Danos la madurez espiritual para no juzgar a las personas por su pasado. Danos la sabiduría para saber cuando alguien realmente se ha arrepentido y cuando no, Dios. Pero para aquellos que ya no tienen ese pecado en su alma, Padre, ministrarás también a nuestros corazones. Ayúdanos a ser una iglesia donde la confesión sea grata a tu Hijo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Demos la gloria a Dios. Démosle el honor a Dios. Puede sentarse. Antes de partir hoy, ahora mismo recuerdo que en el capítulo 5 de Juan hay un hombre, es cojo de nacimiento, recibe el milagro. Luego Jesús le dice, no peques más o te pasará algo peor. Leyendo Juan 5, me pregunto qué significa. ¿Qué sería peor que 38 años de invalidez? Esto es lo que es peor. Que tengas un encuentro con Jesús y luego no lo tomes en serio. Que no llegues a conocerlo, que no tengas una relación con Él. Así que no quiero asumir que todos los que se pusieron de pie, no quiero asumir que todos en este lugar tienen una relación con Jesús. Así que lo que vamos a hacer es orar una oración de salvación antes de irnos. Y vamos a orar una oración de rededicación al Señor. Porque en este mensaje de Siéntete Libre, creo que Dios está transformando corazones en este momento. Y creo que Dios está trayendo corazones de regreso a casa. Digamos esta oración en voz alta para animar a quienes están entregando su vida a Cristo por primera vez. Y para quienes están rededicando su vida a Cristo. Di, querido Señor Jesús, creo que moriste en la cruz por todos mis pecados. Gracias por mi perdón. Gracias por un nuevo comienzo. De ahora en adelante, tú eres mi Salvador y mi Señor. Enséñame a confiar en ti. Rodéame de personas. Acércame a ti. Por Jesús oramos. Si oraste, afuera o adentro, al 3, alza tu mano por Jesús. 1, 2, 3. Levanta la mano si hiciste esa oración. Manos por todas partes. Celebremos a quienes entregan su vida y se reafirman en Cristo. Aleluya. Al entregarte a Cristo, fue tu mejor decisión. El pastor Adam te escribió un libro. Se llama Siguiendo a Jesús, un viaje familiar. Si acabas de levantar la mano, queremos regalarte ese libro. Así que al salir, verás nuestro módulo de Fight Journey y la cara sonriente de alguien que te dará ese libro. Recoge el libro. La iglesia no es el próximo domingo, sino los siguientes pasos. En el siguiente servicio habrá bautizos. El 24 de mayo, quienes entregaron su vida a Cristo, anótense al bautismo. Morgan, ¿fueron bendecidos por nuestro servicio hoy? Adoración, bebés y la palabra. Pónganse de pie. Si buscan oración, nuestro equipo les ayuda. Démosle un aplauso a Darius. Muchas gracias, Señor. Rezo en general y serás despedido. Padre Celestial, gracias por lo que has logrado en tu palabra. Ayuda. Gracias por lo que has logrado en nuestra confesión. Danos el valor para salir adelante. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios lo bendiga. Quedas despedido. Gracias. Era otro.
llamar y si alguna vez lo necesitara, recordándome cómo he sido liberado. Hay una cruz que no soporta ninguna carga donde otro murió por mí.